Agradecemos la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes que nos escuchan a través de las diferentes plataformas, esperando que disfruten del variado contenido de esta semana de Radio Sin Radio, episodio 2, segunda temporada. Dunia de Wind se pregunta en esta ocasión, ¿de qué sirve la Cumbre de las Américas? Carlos Almanzar nos comenta sobre Paraguay, que es el país que reparte más equitativamente el agua entre sus habitantes, y nos habla de la perspectiva actual del transporte aéreo. Además, nos introduce al misterioso mundo de lo insólito, donde conocemos parte de la historia de Jack el Destripador y la Dalia Negra. También el misterio que rodea la tumba de Cleopatra. Claire Valerio nos trae su nueva sección Conversando Ando y pregunta a gente en la calle sobre el retorno del uso de las mascarillas ante la nueva ola de COVID-19. Carlos Rizik nos regala esta semana cosas del American Way of Life, que todavía sigue sorprendiendo a muchos extranjeros. De inmediato, damos paso al desglose del interesante y actualizado contenido de esta semana de Radio Sin Radio, episodio 2, segunda temporada. Tómate tu tiempo, siéntate, descansa, respira y escucha detenidamente. La mejor manera de informarte y actualizarte donde quiera que te encuentres. Comienza Radio Sin Radio, segunda temporada. Con pensamiento libre, franco, abierto, pero con voz fuerte y firme. Dunia de Wind nos dice las cosas como son, sin reservas. Radio Sin Radio. Hola compañeros, gracias a los oyentes que están ahí escuchándonos como cada semana y que a raíz de que colgamos el primer episodio de esta segunda temporada se han vuelto locos, vamos a decirlo así. Nos han escrito que qué bueno que regresamos, que la calidad sigue siendo la misma. Señores, cuando usted escuche este podcast, la Cumbre de las Américas habrá empezado y busca recetas para la inmigración con un continente latinoamericano muy dividido por el tema central, la inmigración. Pero se nos pasa la vida viendo cumbres, van, cumbres, vienen. ¿Y dónde está la solución de todo eso que se habla allí, que a veces parece, y digo a veces para no ser tan dura, a veces parece más un encuentro entre amigos para tomar vino y comer ricas delicatessen, picaderas, embutidos, y los problemas continúan machacando este continente que cada día está peor, pero no solamente con relación a la inmigración, sino con la violencia. Esta Cumbre de las Américas se está realizando en Los Ángeles, en Estados Unidos. Bueno, el edificio luce una fachada con un gran cartel con el logo de la Cumbre de las Américas. Como digo, este tipo de evento no suele dar grandes resultados tangibles, sino más bien simbólicos, más que otra cosa. Mira, pero pues dime, mira, que yo sabía que desde que yo decía dijera simbólico, tú ibas a entrar. No, The Win, mira, eso es pura cháchara. Estamos hartos ya con Jota. Bueno. Todas estas cónclaves, todos estos simposios, todas estas cumbres. Eso es bla, 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 bla. Así es. Porque si vamos a resolver, pero yo tengo que estar viajando de que a otro país, señores, pero eso se conversa vía telefónica entre los presidentes, entre los mandatarios. Eso son ganas de gastar cuarto. Sigue. No, tienes razón, Carlos, pero también acuérdate que la puedes hacer por Zoom, que ya la pandemia nos demostró eso. Pero ¿qué sucede? En esta cumbre, que es la primera cumbre a raíz del COVID, hay protestas, señores, hay protestas de ciudadanos allí en Los Ángeles que están quejándose y protestando contra la exclusión de esta cumbre de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y bueno, este tipo de reuniones son, pienso yo, más una pesadilla diplomática para el gobierno que se encargue de organizarlas y, como digo, los resultados no siempre no se ven. ¿Y por qué? Y da la casualidad que en este año han excluido a esos tres países, que son realmente Cuba. Con Cuba no se cuenta. Bueno. Con Cuba no se cuenta.
Con Venezuela, pues ya ustedes saben la situación que hay en este momento. Y Nicaragua, pues vive en una cuasi dictadura, por no decir que lo es. ¿Y qué pretenden estos países? Ustedes son dictadores. Ustedes están ahí, se han quedado con el gobierno, años van y años vienen, de que los reeligen. Ustedes son unos dictadores, ustedes no merecen estar ahí. Mira, a mí no me interesan carajo ninguna de esas cumbres, pero yo no, ¿para qué invitar a esa gente? No son dictadores, los países demócratas no pueden permitir eso, que se vayan para el carajo, que vayan. No. Bueno, lo que pasa es que también la mayoría de los gobiernos latinoamericanos se han quejado con la administración de Biden de que no lo toman en cuenta, de que se olvidan de nuestro continente. Porque, oye, ¿qué es lo que pasa, Dunia? Sí. China está llenando el vacío que están dejando los Estados Unidos en todos estos países de descuido, como tú señalas. Ese es otro problema ya. Pero estos países que no, por favor, no me hablen, porque son dictadores. Totalmente. Yo estoy contigo, pero bueno, dicho sea de paso, Biden y su secretario de Estado, Anthony Blinken, no han convencido todavía. Por lo menos cuando usted escuche este podcast, ojalá que sí se haya convencido y esté allí el presidente, para solo nombrar un caso, el presidente López Obrador de México, que hace 2 semanas tenía dudas de acudir a esta cumbre. Y como dice un consultor como dijo un consultor de marketing político y publicidad, el señor César Martínez, si no están Brasil y México, no le puedes llamar Cumbre de las Américas. Cuéntame, Ariel. Hay un tema con respecto a estas cumbres, estos encuentros diplomáticos a nivel internacional. Vamos a poner un claro ejemplo con respecto a la Organización de Estados Americanos, la OEA. ¿Cuántos encuentros internacionales, reuniones, a raíz del problema aquel de cuando estaba que supuestamente iban a salir de Maduro, de Venezuela y esto, y nunca se llegó a nada, ninguna conclusión específica? Mientras tanto, todos estos diplomáticos viajando con todo su glamour y con gastos pagos, buenos hoteles, ¿a costillas de quién? ¿Me explico? Esto siempre ha pasado. Hay pocas soluciones y muchas reuniones. Siempre lo mismo. Y yo estoy de acuerdo con lo que también dices tú y con lo que dice con lo que dijo hace 2 semanas el consultor César Martínez. Y lo reitero, sin Brasil y México no le puedes llamar Cumbre de las Américas. ¿Y qué pasa? Nuestro continente reclama más atención por parte de Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene grandes frentes abiertos en este momento. Tiene la guerra de Ucrania, tiene las sanciones a Rusia, tiene la ampliación de la OTAN, que se ha convertido por necesidad y urgencia en prioridad de la política exterior estadounidense. Tiene situaciones con Asia, tiene situaciones en Oriente Medio, es decir, son tantos frentes que el gobierno tiene, y si a eso le sumamos, señores, y no podemos dejar de mencionarlo, el tema de la inflación en Estados Unidos y en el mundo. La pandemia y la guerra en Ucrania han fomentado y fomentan un ciclo de precios al alza que amenaza con provocar frenazos económicos, malestar social y quiebra de países frágiles. Entonces, claro, la erosión del poder adquisitivo, que es un frenazo de repente así a las economías avanzadas, ciclo de reestructuraciones, y esa quiebra de países frágiles, malestar social, es un terreno fértil para muchísimo populismo que vamos a ver y que ya estamos viendo en otros países. Pero bueno, Estados Unidos, dime, Carlos, dime. Hay que decir que para tratar de frenar esa inflación, esa alza de precios desmedida que se ha dado en todo el mundo, Estados Unidos y los bancos centrales del mundo entero, lo que han recurrido es a subir la tasa, a encarecer el dinero. Eso es lo que han hecho, porque es la única forma de parar un poco la escalada alcista de los precios. Porque los precios suben de los productos es porque hay mucha gente con dinero en las manos. Entonces, para encarecer el dinero, tanto la Reserva Federal Norteamericana, en República Dominicana, el Banco Central, la semana pasada subió 100 puntos a la tasa de interés. Eso significa que si usted va a buscar dinero prestado a un banco, dice, no, tú vas a tener que pagar ahora más interés. No, pues espérate, dame la mitad solamente de lo que yo iba a tomar prestado. Entonces, eso es una manera. Pero yo creo que todas son cosas transitorias. Eso es mientras dure este asunto de la guerra, el precio del petróleo, que nos preocupa tanto a nosotros, al mundo entero. El problema de los granos, el trigo, el maíz, que tiene a Ucrania como uno de sus principales suplidores. Todas son cosas transitorias, son cosas de este momento.
Yo creo que eso hay que aguantar un poco. Eso es todo lo que hay que hacer. No hay de otra. Así es, pero mientras se resuelve la situación, los embates son fuertes y hay que ver de qué manera los gobiernos pueden lidiar con toda esta situación. Pero señores, esto es lo que está pasando. Vamos a ver cómo se desarrolla la cumbre, que ya ustedes saben que comenzó el pasado lunes. Quédense con nosotros en sintonía. Las cosas como son, sin reservas, como siempre, Dunia de Wind. Nuestro objetivo es mantenerte actualizado y completamente informado. Estás escuchando Radio Sin Radio. En estos tiempos todos queremos saberlo y entenderlo todo, sobre todo cuando todo te lo dice Carlos Almanzar, fuera de todo, sin desperdicios. Radio Sin Radio. Andamos por aquí orondos, como siempre, saludando a nuestros queridos compañeros y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Para nosotros es un gran placer estar aquí. Tengo dos temitas aquí en Fuera de Todo. El primero tiene que ver con agua. Tiene que ver con agua, porque no hay recurso más vital para el ser humano que el agua. Sin embargo, el acceso a este preciado bien es muy equitativo. Con decirles que, bueno, en Cuba, por ejemplo, Cuba, lo pongo de ejemplo porque es un país que tiene un régimen fuerte y aún así se pierde en las tuberías rotas en las calles una cantidad de agua increíble, y lo mismo aplica para todos estos países de América Latina. Según la ONU, Naciones Unidas, hoy un cuarto de la humanidad no tiene acceso a una fuente segura de agua, y se trata, claro está, de la población más pobre del mundo, que es no tiene recursos. En regla general, el acceso al agua está determinado por la capacidad económica. Cuanto más rico es un país, pues más amplia es su red de cobertura. Y en los países en desarrollo o subdesarrollados, las poblaciones más acaudaladas, más ricas, tienen más disponibilidad de agua que las más pobres, y las urbanas más que las rurales. Todo esto para traerle a ustedes un ejemplo que nos ha llamado la atención, y es Paraguay, un país pequeño que está metido entre Brasil, Argentina y Bolivia, que Paraguay logró garantizar el acceso universal al agua de su población con una distribución más equitativa que la de los países más ricos de la región. Es decir, sabemos que nuestro planeta tiene que 97% del agua que tenemos, porque esto es casi el mundo entero, la tierra es agua. Pero ¿qué ocurre? Que más del 97% es agua salada, no es apta para consumo humano, ni para utilizarse en la agricultura. De ese 3% que queda de agua dulce, 2/3 partes está congelada, ya sea en glaciares o en hielos. Esto significa que los casi 8.000 millones de habitantes del planeta dependemos ya sea de las poquísimas fuentes de agua superficial no salada, por ejemplo, lagos, pantanos, ríos, que representan menos del 1% del total de agua dulce, o del agua subterránea, que es nuestra principal fuente. Según la Organización Mundial de la Salud, el agua subterránea proporciona la mitad de toda el agua utilizada por los hogares de todo el mundo. Entonces, vaya usted a saber, Paraguay tiene la economía número 15 de América Latina. Entonces, en comparación con otras naciones latinoamericanas que también garantizan un servicio básico a la población, destaca Chile, México y Uruguay. Este país, Paraguay, se distingue por ser el que reparte el agua de forma más ecuánime. En Paraguay hay menos de 2 puntos porcentuales de diferencia en el acceso al agua entre áreas rurales y urbanas, o entre los grupos más ricos y más pobres, destacó un funcionario del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas. Esto lo convierte en el país de la región con acceso más equitativo al agua. Entonces, oigan bien este dato, ya finalmente, 99.6% de los paraguayos tienen por lo menos un acceso básico al agua. Entonces, se creó una ley en el año 1972
allí que implementó un nuevo modelo comunitario que descentralizó el manejo del agua. Bueno, aquí en República Dominicana, por ejemplo, no estamos diciendo que no tengamos ese servicio de agua, pero hay también gente que hace negocio aprovechándose de que el agua no llega de manera normal a los diferentes sitios que venden en las aguas, los camiones y todo ese tipo de cosas. Y ahí lo dejo para llamar la atención de que usted es un privilegiado si usted no está escuchando y tiene cómo poder utilizar agua de manera regular. El otro tema que tiene hoy, fuera de todo, tiene que ver con el boom de nuevas aerolíneas que están aprovechando la oportunidad de oro en el actual mercado de la aviación. Bueno, aquí en República Dominicana hace poco inició operaciones una nueva línea aérea que estará dando servicio a Jamaica, a diferentes zonas del área que no son cubiertas por las aerolíneas normales. Entonces, hay una gran demanda reprimida. La gente no ha podido viajar durante 2 años o más, especialmente entre continentes. Se formó la línea aérea North Atlantic Airways, que es una de las nuevas. Comenzará a volar entre Europa y América del Norte el 14 de junio, luego de adquirir aviones a precios bajos y asegurarse buenos espacios en aeropuertos como el de Londres y el John F. Kennedy de Nueva York. Ahora, que no vengan después, como pasó con algunas líneas aéreas, no voy a decir nombre en específico, ¿verdad? Pero que no vengan después, bueno, después que tumbaron las torres. Recuerdo que surgieron algunas líneas aéreas de costo bajo, de operación de costo bajo, de que con un precio muy bajito, pero ya ha resultado que se han puesto casi al nivel del precio de las tradicionales. O sea, no queremos eso. Usted comience bajito y a medida que vaya pasando el tiempo, usted va subiendo. Claro, hay muchas de ellas que quiebran, por ejemplo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que lleva por siglas la IATA, es el organismo comercial que representa el sector de la aviación, describió el año 2020 como el peor año registrado en toda la historia. Pero claro, por la pandemia. ¿Y quién se iba a mover? El número global de pasajeros cayó en el 2020 un 60%. De 4.500 millones de dólares del año anterior, 2019, cayó a 1.800 millones en el 2020. Esto dio como resultado la quiebra de 55 aerolíneas en el 2020. Sin embargo, al mismo tiempo se establecieron 32 nuevas aerolíneas. El año pasado, el número global de pasajeros se recuperó ligeramente hasta 2.300 millones. Quebraron otras 35 aerolíneas y abrieron 57 nuevas. Por ahí lo dejo ya, pero con muchos deseos de viajar. El colega Ariel Grullón le encanta viajar en camello o en una patineta. ¿Cuál prefiere usted, Grullón? En camello, para probar. Él está aquí, pero siempre se encuentra fuera de todo, sin desperdicios. Almanzar. Regálale a tu vida un día cada semana de Radio Sin Radio. No anda perdida. No anda pidiendo. No anda escondida. Nos topamos en la calle con Claire Valerio, micrófono en mano, diciendo: conversando ando, sin compromiso. Radio Sin Radio. Hola, hola, aquí estamos. Hola Dunia, hola Ariel, los Carlos, hola, hola. Estamos estrenando este segmento nuevo en esta segunda temporada de Radio Sin Radio. La idea es traerles un contenido variado de diversos temas donde podamos escuchar diferentes opiniones de expertos, de personas random, de la calle, de diferentes culturas, edades y bueno, así por el estilo. Así que te invito a que me acompañes en esta segunda temporada de Radio Sin Radio. Esta nueva aventura empieza hoy. Conversando Ando. Hoy vamos a hablar de este fenómeno global que nos atacó sorpresivamente, inesperadamente. Destruyó muchos hogares, dejó huellas muy profundas, difíciles de borrar. Lamentablemente, muchos de nosotros y de nuestros seres queridos nos vimos afectados por el COVID-19.
Este terrible virus que por primera vez se dejó ver en China en diciembre del 2019 y se fue esparciendo por todo el mundo, hoy en día sigue atacándonos, pero de una manera distinta. La mayoría de nosotros ya no le tenemos miedo. Las medidas drásticas en aeropuertos, lugares públicos y demás ya no hacen mandatorio el uso de mascarillas. Pero sin embargo, cada vez que nos descuidamos un poco y pensamos que el COVID, chao, ya se está yendo, viene una nueva ola, viene una nueva cepa y echamos unos pasos hacia atrás de nuevo. Yo me pregunto si fuese mejor que volviéramos a usar mascarillas de nuevo hasta que de verdad los casos de contagio sean mínimos, o por lo menos en aeropuertos o en aviones, en lugares cerrados donde haya mucha gente, que se volviera a dictar el uso de mascarillas mandatorio. Bueno, no es que yo no quiero volver a usar mascarillas, horrible, ¿no? Pero la realidad es que está en nosotros mismos el ponerle un freno a este virus. Yo me fui a la calle a ver qué opinan los demás y esta fue su reacción. No me imagino tener que volver a esos tiempos atrás, porque sería otra vez retroceder, tener esa máscara que en mi perspectiva personal es molestoso. La máscara creo que debe ser opcional. Si tú quieres ponértela, go right ahead, pero si no, yo creo que eso está bien también. Todo el mundo debe preocuparse por su bienestar y si así piensa de ponerte la máscara, dale y póntela. Necesita ser opcional, no más como un regaño, pero más como algo para cuidar todos como personas y no para a molestar ni nada. ¿Cómo te sentirías tú de volver a usar máscaras otra vez? No me gustaría usar máscara otra vez, no respiraba nada, no me gustaría volver a usar la mascarilla. ¿Y no sientes que estabas protegida cuando la tenías? Claro que sí, me protegió por 2 años, me contagié porque mi esposo se contagió y entonces él me lo pegó a mí, pero con la mascarilla nunca me contagié en la calle. Bueno, si es por la seguridad de todos, sí la usaría y me cubriría lo más que pueda. Porque pasamos un tiempo difícil con la pandemia, con máscara, con sanitizer y todo. O sea, nos previene de las gripes y otros porque no tenemos ese contacto de flujo ni nada, pero volver atrás es como que no sería lo ideal. ¿Y tú cómo te sentirías si tendrías que volver a usar máscaras otra vez? Malísimo. ¿De veras? Sí. ¿Por qué? Porque no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque es muy uncomfortable. Muy incómodo. Incómodo. ¿De dónde eres? Dominicana. Somos cubanas. Venezolana. Miami. Ya escucharon. Algunos lo ven como algo bueno, el uso de mascarillas. Sí, de verdad que lo es. Pero la mayoría no quisiera volver a tener que usarlas. Hay quienes opinan que es algo personal y opcional, pero en realidad el uso de mascarillas, además de protegerte a ti mismo, estás protegiendo también a los demás y a los más vulnerables. Por supuesto que el COVID será recordado por todas las muertes que causó, por todo el daño que hizo en los hogares de todo el mundo. Pero dentro de tanto dolor y angustia, ¿será que podemos sacar algo positivo de esta pandemia? ¿Será que cuando realmente el COVID ya sea historia, nos habrá dejado alguna enseñanza? Escuchemos a ver qué opina la gente. Algo positivo es que vivir la vida un día tras otro, siempre decirle que ama a tu ser querido, y todos los días tú debes pensar en todo que te hace feliz. Don't take advantage, ¿entiendes? Vivir en el momento. Creo que una de las cosas que personalmente pienso que nos ha unido otra vez como familia, ese tiempo que antes no teníamos por el trabajo, por la vida cotidiana de uno, nos hizo como que otra vez volver a unirnos como familia, entre amigos, unificarnos. Creo que para mí eso ha sido lo más positivo que nos ha traído la pandemia. Valorar la salud, la familia, el tiempo, que todo es prestado, nada es asegurado, entonces valorar. Y aprendí a compartir en familia, todos juntos, comer todos juntos en la mesa, jugar, que no lo hacemos casi nunca toda la familia. Eso fue muy divertido, aunque estuviésemos en un tipo de pandemia, para mí fue muy bueno. ¿Y la pandemia te trajo algo bueno? Algo que tú cuando pase el tiempo recuerdes esta época y digas, mira qué bien. Pasarme con la familia.
Viendo todos los niños perder su padre de COVID y todos los padres perder su niño de COVID me enseñó como cuánto yo amo a mi padre y como not to take advantage, como ella dijo. A valorar más las cosas, ¿no? Sí. Apartar un poco, salirnos un poco de la rutina y juntarnos otra vez a pesar del encierro y todo. Creo que muchas familias, muchas personas se han unificado a causa del virus. Definitivamente estoy de acuerdo con muchas de las opiniones. Es como dice el dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El COVID hizo crear conciencia a muchos de valorar más lo que tenemos, de apreciar más las cosas, hasta de decirles a nuestros seres queridos más a menudo, te quiero mucho, cuánto te quiero, te amo. Eso sí, creo que el COVID en ese sentido nos sacudió el corazón, nos apretó el corazón de muchos para recordarnos o hacernos ver el tesoro que tenemos en nuestras manos, lo valioso que es la vida y lo maravilloso que es la familia. Me encantó conversar contigo. Soy Claire Valerio. Hasta una próxima. Tarde o temprano, el mundo se acostumbrará a escuchar estas frases. Mundo sin guerras, países sin fronteras, fe sin religión, radio sin radio. Sonidos raros se escuchan, cosas misteriosas aparecen, cosas increíbles pasan. Todo pasa cuando Carlos Almanzar abre el baúl de cosas extrañas y desempolva datos insólitos. Radio sin radio. El mito de Jack el Destripador ha sido el concepto central de varias obras literarias, artísticas y cinematográficas que por lo general combinan hechos reales con ficción. Jack el Destripador sería James Kelly, un asesino psicótico que escapó del asilo psiquiátrico de Broadmoor en Inglaterra y que habría viajado luego del cese de los asesinatos allá en Inglaterra, habría viajado a Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que Inglaterra tiene a Jack el Destripador como un misterio sin resolver. En Estados Unidos está la Dalia Negra, cuyo asesinato sin resolver es quizás el más famoso y más tratado por el cine. En el año 1947 apareció en Los Ángeles el cadáver mutilado de Elizabeth Short, una joven de 22 años que quería ser actriz. Su cuerpo apareció cortado por la mitad y totalmente desangrado, lo que lleva a que la policía sospeche de varios médicos. Sin embargo, y a pesar de que hubo muchas confesiones de gente que buscaba notoriedad, la identidad del asesino de la Dalia Negra sigue sin averiguarse. James Ellroy lo incluyó en una de sus novelas del famoso Cuarteto de Los Ángeles y periódicamente vuelve a haber intentos de resolverlo, pero sin éxito. La alta criminalidad de la ciudad de Los Ángeles en aquella época y la gran cantidad de gente que llegaba buscando una oportunidad en Hollywood no ayudaron demasiado a que la investigación pudiera avanzar. De manera que sigue siendo un gran misterio el asesinato de la Dalia Negra. Dejamos Los Ángeles y nos vamos hasta el antiguo Egipto. En este momento entramos al mundo de lo desconocido, donde la oscuridad claramente domina y sucede lo que nunca imaginamos. Silenciosamente se escucha la voz de Carlos Almanzar desde el más allá, con lo insólito sin miedo. Radio sin radio. La ubicación de la tumba de Cleopatra ha sido un enigma durante cientos de años. La arqueóloga dominicana Kathleen Martínez
recibió permiso para excavar en el antiguo templo, pero después de una década de excavaciones y cientos de hallazgos menores, todavía no se ha encontrado una tumba secreta con los restos de Cleopatra. La dominicana Martínez sigue convencida de que el cuerpo de Cleopatra está allí. Hay que recordar la condenada historia de amor de Marco Antonio y Cleopatra que nos ha cautivado durante siglos. Este general de la antigua Roma, asolado por el dolor y la vergüenza, después de su derrota final en la batalla de Actium, a manos de su enemigo Octavio, se clavó su propia espada. Marco Antonio se clavó su propia espada al recibir la falsa noticia de que Cleopatra, la reina de Egipto, había muerto. Sin embargo, su amante seguía viva. Se había escondido en su tumba, a donde trajeron a Antonio, quien finalmente sucumbió a sus heridas, abrazado por su reina. En lugar de caer bajo la dominación romana, Cleopatra, rodeada de suntuosas perlas, oro, plata e innumerables tesoros egipcios, se suicidó el 12 de agosto del año 30 a.C., posiblemente por la mordedura de una cobra egipcia, que era un poderoso emblema de la divinidad faraónica. Cleopatra tenía 39 años. Su cadáver fue momificado y por orden de Octavio fue enterrado junto a Marco Antonio. Unos 16 siglos después, en su obra titulada Antonio y Cleopatra, el dramaturgo William Shakespeare pronunció: ninguna tumba en la tierra encerrará una pareja tan célebre. La ubicación de la tumba de Cleopatra ha sido un enigma, un gran misterio durante cientos de años. Si era tan grandiosa como los informes romanos cuentan, la tumba debería haber dejado su huella dentro de la arqueología de Alejandrina, el mismo lugar donde se quemó la famosa biblioteca, la biblioteca de Alejandría, la gran capital de Cleopatra, pero nunca se ha encontrado rastro. Si se descubre la tumba de Cleopatra, el mundo arqueológico se sacudiría. El hallazgo incluso eclipsaría, estaría por encima del hallazgo de los restos de Tutankamón. El problema es que cuando los arqueólogos fijan sus esperanzas en referencias textuales fugaces, en el caso de Cleopatra, las creadas por historiadores romanos hostiles, los resultados son inevitablemente decepcionantes. El señor Zawi Hawass, que era secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto y que tantas veces hemos visto con su sombrero en los documentales del Discovery Channel y de History Channel, el señor Zawi Hawass dijo en el 2006 que la tumba de Cleopatra había sido ubicada en un templo en ruinas dedicado a Osiris, el dios Osiris, la deidad de la muerte y la resurrección, cerca de la ciudad de Taposiris Magna, a 48 kilómetros al oeste de Alejandría. Aparentemente el señor Zawi Hawass estaba un poquito confundido porque luego negó haber hecho tal anuncio. Seguirá siendo la ubicación de la tumba de Cleopatra el gran enigma que permanecerá por cientos y cientos de años. Cierra tus ojos y concentrado, introdúcete a lo insólito sin miedo. A tus oídos le hace bien escuchar Radio Sin Radio. Radio Sin Radio. Radio Sin Radio. Todos la sueñan, la desean, la esperan, la piden. Al final aparece como Aladino Carlos Rizzik cumpliendo tus deseos y te da la ñapa sin pedirla. Radio Sin Radio.
Gracias, Ariel. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Hola, Carlos Almanzar, Dunia de Wind. Hola, Claire Valerio y seguidores de Radio Sin Radio en los 360 grados del planeta Tierra. Saludos a todos. Y bueno, rápidamente, amigos, le tengo aquí un tema. Ustedes saben que Estados Unidos es un ejemplo en muchos aspectos en todo el mundo. Ejemplo de democracia, ejemplo de orden, pero también cosas negativas, ¿no? Como un mal ejemplo, por ejemplo, del militarismo, ¿no? De la fuerza del imperio en diferentes puntos del planeta, que le ha traído muchos problemas a lo largo de sus pocos más de 200 años de historia. Pero bueno, ustedes saben que existe lo que se llama el American Way of Life, el estilo de vida americano, cosas que están muy metidas en la forma de ser del norteamericano promedio. No tanto de los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes de primera generación, sino las personas que ya tienen varias generaciones aquí, que ya están, que son, vamos a decir, estadounidenses 100%, por ponerle un término, ¿no? Porque todo el que se hace ciudadano, pues ya lo es. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, Ariel, te voy a poner a ti, tú que vives aquí, también en Estados Unidos, seré inmigrante como yo. Por ejemplo, ya esto lo hemos discutido antes, ¿no? El problema de las armas de fuego. Así es. Y una de las dificultades de acabar con el problema es precisamente el amor loco, enfermizo de millones de gente con las armas de fuego por el asunto de la segunda enmienda. Eso es algo que a muchos extranjeros y a muchos países como que sorprende, ¿no? Y como que inclusive yo he escuchado que en algunas regiones de Europa esa manera de ser del norteamericano, del estadounidense en relación a las armas es visto hasta como con burla, ¿no? Estos vaqueros creen que están en una película de vaqueros de John Wayne todavía. Esta locura de andar con una pistola para arriba y para abajo es un asunto como que no se entiende. Otro asunto que llama mucho la atención, Ariel, es el amor desmedido por la bandera que tienen muchos norteamericanos. En todas las casas se ve eso. Es increíble, se la ponen hasta de ropa, la veneran. Y en Dominicana es una falta de respeto. Es una falta de respeto, no, y no solamente en Dominicana, en muchos países, el símbolo patrio, la bandera, el máximo símbolo patrio, es para estar en el asta, en ningún otro lugar. Pero aquí la gente la engancha donde sea, pero no en el asta, que me olvides. No en el asta. Óyeme, yo he visto gente que la usa, que coge la bandera y confecciona pantalones y palmas. Increíble, que en otros países eso sería visto como la bandera de, ¿cómo que le dicen? Star Spangled Banner, la bandera de barras estrelladas, con ese orgullo. Sí. Pero bueno, cada quien en lo suyo. Para que le coja con tirar tiro, que se ponga su bandera. No hay problema. Pero también hay cosas más mundanas. Por ejemplo, el hecho de que usted va a un restaurante y hay máquinas dispensadoras de refresco y jugo, soda, que son ilimitadas. O sea, usted puede pagar, por ejemplo, usted paga, qué sé yo, $5 por algo sencillo, no lo básico. Por ejemplo, dice, tengo el niño a dieta, déjame solamente comprarle el Mini Mac. Pero entonces el muchacho va y se mete 6 sodas. Y ese caudal de azúcar en el torrente sanguíneo de ese niño. Entonces la gente como que no le presta atención a esa cosa. Y sin embargo, usted ve que gente de todas las edades van a esas restaurantes de comida rápida, esas cadenas de comida rápida, y se sirven 2, 3, 4 veces. Otro asunto que llama mucho la atención, y eso es algo increíble que yo particularmente lo noté desde la primera vez que vine a Estados Unidos, y es que yo creo que este es el único país desarrollado del mundo donde la televisión está llena de publicidad pidiéndole a la gente que compre medicina. ¿En serio? En ningún otro lugar, en Europa, en América Latina, en muchos países latinoamericanos, pero sobre todo a nivel de los países desarrollados, tú no ves eso. Oye, la medicina a ti te la recomienda un médico. Este es el país que, que más anuncios quiroprácticos yo veo en televisión. Sí, es verdad, yo he notado eso. ¿Será que aquí hay tanta gente chueca y uno no se ha dado cuenta? Imagínate, llame ya, el 1-800 tanto, y al ratito otro quiropráctico, y después otro quiropráctico. Bueno. No solamente eso, Ariel. Tú tienes un accidente en la calle y llegando al hospital, aquí hay hospitales que tienen letrero de abogado llegando a la emergencia. Hay publicidad estratégicamente ubicada en algunos hospitales donde tú ves letreros y vallas de abogados. No, y óyeme, es increíble. Por eso aquí le dicen a algunos abogados, esos abogados que viven de las demandas, le dicen los ambulance chasers, los perseguidores de ambulancia, porque dicen que van detrás de las ambulancias buscando clientes. Otro asunto. Mío. No, pero es verdad, el capitalismo salvaje.
Capitalismo salvaje en su máxima expresión. Ay, Otro Dios. asunto que llama mucho la atención aquí y del American Way of Life es el hecho de que aquí en las farmacias, sobre todo las farmacias de grandes cadenas, lo que menos venden es medicina, medicamentos. Te venden de todo. No, yo tengo una aquí al lado que lo que más vende es Pampers. Pañales desechables, es lo que más se vende. Bueno, por lo menos eso es lo que yo veo. Parece que por aquí viven muchas madres con niños pequeños. Sí. Y no solamente eso, la sección de productos lácteos, como quesos, leche y todo tipo de helados y eso, en esta farmacia que queda aquí cerca de mi casa, yo creo que es la mitad de la farmacia completa. Te aseguro también que hay un stand repleto de vaina de dulce y cosas de eso. Oh, pero claro que sí. Los dulces tienen un pasillo de dulce y después cuando tú vas a pagar, hay más dulce. Hay más dulce todavía. Como por si se te olvidó de aquel lado. Te lo recuerdan. Te lo recuerdan aquí. Y para mí eso es un peligro porque a mí me fascinan los dulces, pero trato de evitarlo. Otro asunto también del American Way of Life es, uno se queja mucho en nuestros países, por ejemplo, de que el transporte público no sirve. Por ejemplo, en República Dominicana es una de las quejas de muchos ciudadanos que necesitan del transporte público para poder desplazarse, ¿no? Pero déjenme decirle algo, señores, y ustedes se habrán dado cuenta, quizás no tanto porque tú sabes que para nosotros, estoy hablando de los dominicanos, Nueva York es uno de los principales destinos turísticos, pero ¿qué pasa? Nueva York te da a ti una falsa impresión de lo que es el transporte público en Estados Unidos, porque el transporte público de la ciudad de Nueva York es único en la ciudad de Nueva York. Tú sales de aquí, Ariel, y es un desastre, y tú lo sabes. O sea, en Estados Unidos, si usted necesita un carro, si usted no tiene un vehículo propio, usted va a pasar mucho trabajo. No se puede mover. No se puede mover. Entonces uno se queja mucho en nuestros países, pero aquí el transporte público ha sido relegado increíblemente. Óyeme, no se me olvida una vez que yo estuve en Denver, que nos cogió la noche en un bar en el downtown, y bueno, vamos, qué sé yo, vamos, pensamos, ¿no? Cogemos un autobús o... Lo primero es que inmediatamente llegamos a la ciudad nos dimos cuenta de que el tren, olvídate. Eso a las 10 de la noche lo cierran y se acabó. Y es una sola línea, o por lo menos era cuando yo fui. En muchas zonas las ciudades no están planificadas para el peatón. O sea, tampoco puedes caminar porque para todo necesitas un carro para moverte. El supermercado, por ejemplo, más cerca está a 7 minutos en carro. En vehículo. Bueno, yo estuve en tu casa hace recientemente de visita, gracias por recibirme, y me llamó mucho la atención que cuando salíamos, por ejemplo, al supermercadito, que queda cerca, entiéndase como 6 millas, óyeme, no había prácticamente por dónde caminar. Así es, no hay, digo, hay muchas aceras y todo, pero tú sabes que aquí la gente también sale a caminar como ejercicio, salud y demás, pero no para caminar distancia a comprar o a una tiendita y eso. Que ahí la gente sale a caminar el perro. Exactamente. A eso porque me refiero. además no es tan cerca y el calorazo de Georgia tampoco es como para caminar demasiado. No es muy cariñoso que digamos. ¿No? Pero eso es algo que llama mucho la atención de muchas personas cuando vienen a Estados Unidos, a ciudades que no son necesariamente Nueva York, que es única en lo que tiene que ver con el transporte. Usted no ve eso en ningún otro sitio. Y por último, y para terminar, Ariel, y volvemos al asunto de los restaurantes y para concluir, y es también algo que llama la atención es la enorme cantidad de comida que aquí se bota porque los servicios son enormes. Ya yo he aprendido que hay muchos sitios que yo voy, Ariel, y yo comparto. Por ejemplo, si salimos a comer, fulano, fulana, tú quieres compartir, vamos a pedir algo que los dos querramos. Es verdad. Aquí sirven que es una locura. Claro, uno peco, vamos a decirlo así, a veces uno peca. De hecho, Ariel, recordarás cuando llegué a Georgia a visitarte, tú me llevaste a un restaurante y nos sirvieron un churrasco del tamaño de una sábana, que yo al principio dije, pero yo no me como esto. Hasta que el plato quedó pidiéndote perdón, completamente deshabitado. Pero eso fue un desliz propio de la alegría de ver a mi amigo Ariel. Me acuerdo como ahora que yo te dije, tú pudiste con eso, tú me dices, Ariel, definitivamente estoy de vacaciones. Y bueno, que le aproveche, hermano. Que le aproveche. Pero bueno, esas son algunas cositas. Lo dejo con esa ñapita ahí porque mucha gente se sorprende todavía con muchas cosas de aquí, de la American Way of Life, la manera de vivir de los estadounidenses, las cosas comunes que todavía siguen sorprendiendo a muchos en otras partes del mundo. La ñapa, sin pedirla, vino bien dadivoso esta semana. Carlos Rizik.
Agradecemos que nos hayas acompañado hasta el final. Al final, esa es la idea. La próxima semana regresamos con mucho más. Más entusiasmo, más actualidad y más información. Haciendo Radio Sin Radio. Tu Magazine Podcast. Radio Sin Radio es una producción de AGC Communications. Dirección General, Conducción y Edición, Ariel Grullón. No olvides suscribirte cuando nos escuches por las plataformas Spotify, Apple Podcast o YouTube. Déjanos tus comentarios a través de radiosinradiopodcast@gmail.com.